¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. Hoy es 23 de febrero y muchos se acordarán de lo que ocurrió hace 41 años que conmocionó a todo el país e hizo temblar el régimen democrático en España. El 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Palacio de las Cortes en Madrid junto con un numeroso grupo de guardias civiles armados. Al grito de "quieto todo el mundo", Tejero entró en el Congreso de los Diputados y tras varios disparos al aire se interrumpió la votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. Aquella madrugada de incertidumbre en todos los gobiernos se respiraba temor y muchos nervios debido a un posible triunfo del golpe de Estado. Ciudad Real y otras capitales de provincia, debido a su cercanía con Madrid, se inquietaban por cuáles serían los próximos movimientos de los golpistas y vivió un momento histórico que jamás olvidarán. Antonio Sánchez Encerrado, concejal socialista del gobierno de Ciudad Real durante el golpe, nos cuenta cómo vivió aquella noche. Buenas tardes, Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Antonio, para aquellos más jóvenes que no conozcan bien la historia de nuestro país, háblanos de por qué causa se desencadenó aquel intento fallido de golpe de Estado el 23F de 1981. ¿Cómo se encontraba España, el panorama nacional en ese momento? La verdad es que estaba la cosa bastante complicada. Primero, los que iniciaron el golpe o los que dieron el golpe o intentaron dar eran los militares, que lógicamente eran los nostálgicos del franquismo y que les venía muy mal, no admitían el que se llegase a un proceso democrático y sobre todo, mucho peor, el que temiesen que la izquierda pudiera llegar a gobernar. Pero al mismo tiempo el caldo de cultivo era terrible, porque es que el gobierno estaba viviendo una situación convulsa. Estaban en una sustitución del presidente del gobierno por dimisión. El partido que gobernaba, la Unión de Centro Democrático, pues estaba completamente roto. Por otro lado estaba la ETA, que estaba en los momentos peores de toda su historia. Y claro, ante ese caldo de cultivo, imagino que era lo que propició el que aquello ocurriese. Lo que pasa es que no hemos de olvidar que es que tenían muchas ganas. Antes había sido lo de la Operación Galaxia, en la que había intervenido también el propio Tejero. O sea, la cosa estaba muy mal y el ruido de sables se oía en todas partes. Cuéntanos, Antonio, ¿dónde te encontrabas en ese momento, en torno a las 6:23 de la tarde, en aquel 23F? ¿Cómo te enteraste de lo que estaba ocurriendo en Madrid? ¿Dónde estabas? Pues mira, yo soy maestro, o era maestro, ahora estoy jubilado. Estaba en Ferran Caballero y acababa de regresar de la escuela y alguien me llamó por teléfono y me dijo: oye, pon la radio que mira lo que está pasando. Entonces, en ese momento me enteré de lo que había y salí a toda velocidad hacia el ayuntamiento. Cuando llegué estaba solamente el alcalde y en el despacho del alcalde nos fuimos juntando pues prácticamente toda la corporación democrática, porque había un par de concejales que ellos se llamaban independientes. Yo les decía que eran los independientes de extrema derecha, que esos no aparecieron por allí. Antonio, ¿qué fue lo que hizo el gobierno local de Ciudad Real en ese instante? ¿Cuáles fueron los primeros pensamientos o posibles decisiones que se iba a tomar en ese momento que, como dices, reunidos en el despacho del alcalde, de suma tensión, seguro? Pues mira, lo primero que hicimos fue juntarnos, aparecer por allí y, bueno, pues tantear cómo estaban las cosas en la ciudad. Las cosas estaban tranquilas porque estuvimos muy tranquilos, todos los ciudadanos, todos los ciudadraleños, y estar allí juntos para en el momento que tuviera que tomar alguna decisión, pues tomarla. Antonio, aquella madrugada pasó a la historia como la noche de los transistores. Como has dicho antes, te conectaste enseguida a la escucha de esos transistores, ¿no?, de la radio. Todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Ciudad Real aquel 23F, aquella madrugada en el que se asaltó, estaban secuestrados, por así decirlo, los diputados en aquella votación de investidura? Pues con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad, cada uno en su casa, creo que con mucho miedo por parte de los demócratas,
y con alegría por parte de los fascistas, que había algunos y que algunos salieron. Pero vamos, no hubo demasiados problemas en ese sentido. Y no hubo que intervenir para nada. Antonio, ¿qué crees que es lo que hizo fallar ese golpe? Háblanos de cómo recuerdas aquella intervención televisiva del entonces rey Juan Carlos I y bueno, también el fallo del general Armada, que por entonces era segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Pues yo creo que la primera causa del fallo es que eran unos chapuceros los que organizaron el golpe. Allí yo creo que no se entendían, montaron la historia de una manera muy extraña. Luego me da la impresión de que aunque hubo algunos países que dijeron que era un asunto interno de los españoles, pues no parecía que el caldo de cultivo internacional estuviera para admitir una situación como aquella. Y luego, pues efectivamente, Juan Carlos I cumplió con la Constitución e hizo su trabajo, que era lo que tenía que hacer. Antonio, afortunadamente, como decimos, aquel intento golpista falló, pero ¿cuáles crees que podrían haber sido las consecuencias si Tejero hubiera ganado ese golpe de Estado y se hubiera alzado en contra de esa democracia que realmente estaba muy reciente en España en ese momento? Pues temíamos todos el que hubiera una represión pues temible, terrible, como acostumbran a hacer estos señores que se creen que son los amos del mundo. Sin embargo, no le auguraba yo el que hubiese sido perdurable, porque como te decía antes, la situación internacional no estaba para admitir en Europa una dictadura, un gobierno militar como iban a poner. De todas maneras, estamos hablando de los militares, pero no estaban solos los militares. Había también una trama civil que no se ha llegado a descubrir absolutamente del todo, pero ahí había gente que estaba muy interesada en reconducir las cosas a su gusto, que no era precisamente el gusto de los españoles, que habían demostrado que somos demócratas. Desde luego, Antonio, hay en torno al 23F muchas teorías conspiratorias y bueno, muchas tramas que todavía no se ha descubierto, ¿no? No sé si algún día lo podremos descubrir. Antonio, aunque Tejero en torno a las 12:15 del día siguiente, ¿no?, de ese 24 de febrero, ya se vio por derrotado, a pesar de que ya había terminado ese intento golpista, ¿estaba la sociedad, estaba el pueblo de Ciudad Real o el pueblo de España todavía intranquilo después de lo que había pasado, con miedo de que volviera a haber otra intentona o que algo parecido pudiera volver a pasar? El pueblo es sabio y estaba muy unido en ese sentido del apoyo a la democracia. No se dejaban manipular. Y luego, además, hubo algo que para mí fue determinante en el mantenimiento de la tranquilidad del pueblo, que fue la actuación de los medios de comunicación. A pesar de todos los inconvenientes, pues hubo conforme fueron pudiendo las emisoras de radio y sobre todo aquella edición del País que apareció en la madrugada o a primeras horas de la mañana, tranquilizó muchísimo a la gente y el pueblo no estaba dispuesto a consentir ninguna situación de estas. No hay nada más que recordar la manifestación aquella famosa del día, no recuerdo si fue el 28, el 27 o el 28, que fue una manifestación masiva en prácticamente todas las ciudades españolas. Antonio, además de tu testimonio que nos estás contando, ¿cuentas con algún otro recuerdo o anécdota, ya sea propia o de alguien conocido de aquel 23 de febrero de 1981? Pues sí, algunas hay. Mira, recuerdo
que en el ayuntamiento había un concejal del Partido Comunista, José Antonio García Rubio, que se presentó en el ayuntamiento con nosotros y en un determinado parte y me dice: mira, Antonio, me han dicho del partido que me vaya, que me esconda. Dice, pero te voy a dejar a ti dicho dónde voy a estar y el número de teléfono. Y digo, mira, José Antonio, por favor, no me lo digas, que yo a la primera bofetada lo casco. O sea, que no me digas nada. Pero sí, en definitiva me lo dijo. Efectivamente tenían órdenes del Partido Comunista de ponerse a buen recaudo. Y otra, que me ocurrió a mí mismo, ya de madrugada, cuando volvía para mi casa, yo no sé qué hora sería, debía ser las 4 o las 5 de la madrugada, iba por una calle solitaria, oía el taconeo mío, iba un poquito asustado, a pesar de todo. Y cada vez que venía un coche, me metía entre los coches por si acaso, entre los coches aparcados, por si acaso. ¿Y sabes lo que me tranquilizó? Cuando llegué a mi casa, yo vivía en la calle Antonio Blázquez, enfrente de los pabellones militares, donde vivían militares, y cuando llegué a la puerta de mi casa, estaban patrullando soldados alrededor de esos pabellones militares. Y entonces dije, mira, me tranquilizan, porque estos me podrán pegar un tiro, pero no creo que me inflen a aguantar. Así que... Desde luego, Antonio, era un día muy, muy complicado. Recordamos que en aquel momento la democracia acababa de nacer en nuestro país, estaba todo todavía un poco pendiendo de un hilo, pero gracias a Dios ese intento golpista por parte de Tejero y la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad y como dices, pues probablemente algunos civiles, ¿no?, que también participarán en esa intentona golpista. Bueno, pues con este recuerdo vivido en primera persona, nos acordamos hoy de aquel 23F de 1981, donde España casi pierde de nuevo la democracia. Antonio Sánchez Encerrado, exconcejal del Gobierno local de Ciudad Real por aquel entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ciudad Real al Día. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Ya sabéis que podéis seguir el programa y mucho más contenido a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web. Hasta la próxima.